como hogar, ¿no? De alguna manera, para todos nosotros las encinas ha sido eso. Las encinas ha sido eso en Sin gran duda. medida. Bueno, te saludo otra Todo, vez. todo lo que digamos sirve. Sí, No, exactamente. gracias Mira, por invitarme, gracias a ti. por conversar telemáticamente. O sea, aquí lo que Exacto. estamos tratando de salvar es justamente a propósito de esto que decías de Machuca, ¿no? Sí, A mí me tocaba permanentemente también encontrarme en el casino con él y conversar ahí, ¿no? Que son estas conversaciones y sí. que no son solo conversaciones, creo, de orden como, eh, digamos, arbitrarias, porque Mm. creo que muchos de los profesores también que yo tuve en las encinas, por supuesto, las mejores clases fueron caminando en los pasillos, Bueno, ¿no? Como, no eres como no eres el rodeando, único que dice digamos, eso. Sí, 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 rodeando el perímetro de las salas. sí. Claro, En mi caso, cuando estaba la aridez total, antes de que mm, hicieran, digamos, auditorio y todo eso, o sea, sí, uno rodeaba la aridez, que es una exactamente. imagen también muy bonita, ¿no? Pensar que uno está rodeando la aridez. Es cierto eso. Esa como apariencia árida y fría que todavía conserva en cierto modo las encinas, más fría que Sí, árida, porque antes el desierto estaba dentro, digamos, ahí en donde estaba esa parte y, sí, que no habían terminado de totalmente. construir, qué sé yo. Eh, pero sí, las encinas finalmente es ese lugar donde uno aprende, como tú dices, caminando, digamos, como los No peripatéticos sé si es porque las salas antiguos. son muy heladas, finalmente, que uno También, sale a caminar, ¿no? exacto, claro. Ahora claro, son heladas aun cuando hay estufa. Sí, no, Pero la estufa es para los modelos, no, no es para uno. claro, claro. Uno que no es modelo no, Uno no que no es aplica. modelo de nada, exactamente, o es modelo de todo lo contrario, digamos, un antimodelo. Mm. Bueno, sí, pues tú en eso tienes razón. Uno aprende caminando y dando vueltas y un poco en el casino, un poco en los umbrales, ¿no? En las escaleras, qué sé yo, de esa especie de gran laberinto que es la encina. Y claro, no, te comentaba eso porque una de las cuestiones que a mí me mueve en relación no solo con el MAC, sino que en general es el gran problema que se suscita, ¿no? En una unidad como el Departamento de Teoría de las Artes, que es, bueno, cómo enseñar, cómo aprender, cómo elaborar, cómo producir condiciones de aprendizaje, no solamente respecto de la producción artística, sino que eh, también y fundamentalmente respecto de las prácticas que corresponden o que se inscriben en las disciplinas que se desarrollan ahí, porque claramente en la facultad hay disciplinas creativas, por así decir, y disciplinas de estudio. O sea, el arte es tanto lo que se produce como lo que se estudia, ¿no? Y en ese sentido, el Museo de Arte Contemporáneo tiene un lugar decisivo. Eh, Creo que dentro de lo que vi, ¿no? Cuando estaba preparando para esta conversación, a pesar de que es informal, bueno, me preparé informalmente. Fue una cosa que me quedó mucho, me quedó muy, muy bien impresa, ¿no? Y que tú has repetido varias veces, que es la idea del museo contemporáneo, de arte contemporáneo como una frontera, como un museo universitario y de frontera, ¿no? Mm. Esa idea a mí me parece absolutamente, o sea, me parece súper interesante y al mismo tiempo muy decisiva, como la idea del director, ¿no? La idea de la dirección, o una idea que mueve a la dirección, entre otras, porque por supuesto hay otras ideas también interesantes. Eh, y creo que tiene relación justamente con esta, o sea, opera, ¿no? Me parece que opera, o puede operar justamente en esta contigüidad, ¿no? Tanto respecto de los dos departamentos tradicionales, el DAV y el Departamento de Teoría de las Artes, o sea, Artes Visuales y Teoría de las Artes, como también en relación con los otros departamentos de la facultad y en general con las unidades de la universidad. No sé qué te parece esa cuestión, ¿no? Sí, bueno, hay mucho que decir, ¿no? Uno podría tomarla de distintos lugares, hablar de aquello, ¿no? Primero, si nos referimos, digamos, al paraguas facultad o al ámbito de facultad, de alguna manera estamos separados en un territorio, ¿no? Hay distancias.
En algunos casos Sí, pues, no nos sí, topamos, sí, por decirlo es así, cierto, ¿no? O sea, cierto, sí. formalmente el MAC, digamos, digo formalmente en el sentido territorial, de frontera, no se topa con nadie más. El de Touch no se topa con Mm, nadie más. mm, Compañía tiene sus inscripciones ahí. Las Encinas, donde estamos, digamos, mucho sí. más retirados, tampoco se topa. Oh, Entonces, claro, esta imagen de frontera de alguna manera eh, está a contrapelo un poquito de este despliegue o diáspora, digamos, territorial sobre sí, la cual estamos inscritos como digamos, matriz inicial de donde comparece también el Museo de Arte Contemporáneo, que es la Facultad de Artes, ¿no? Ese es un gran desafío, ¿no? O sea, sí. cualquier facultad que tenga 6 disciplinas inscritas Mm, y que está separado digamos, algo falta. Y te lo digo por el conocimiento que tengo de algunas facultades en Latinoamérica donde se rozan, donde también los edificios son transparentes, donde sí. el músico ve lo que hace un bailarín y un Mm, bailarín ve lo que hace un fotógrafo, un pintor, y así sucesivamente, digamos, sí, entendiendo una mirada más contemporánea de las artes en el sentido más amplio, ¿no? mm, Eh, Más amplio, digamos, que no es de nicho, sino que es de justamente las fronteras, es donde acontece, donde los cuerpos se rozan. exacto. Ahí hay un punto. Otro elemento, claro, tiene que ver quizás con más un orden como una posible metáfora, en donde en la frontera, bueno, hay distintas fronteras también. Hay Mm, fronteras, digamos, donde eh, el pase libre está como modo de operar, ¿no? O sea, el free flow no hay que mostrar nada, claro, uno claro. cruza, ¿no? Sí, En Latinoamérica hay varias también que funcionan así, que tú no sabes, bueno, pones un pie en un lado y está en el otro. O sea, esa imagen también es interesante. sí, sí. Pero por otro lado hay fronteras que son descarnadas, cosa que pensemos en el contexto local, el norte hoy, ¿no? Donde tenemos un punto de ingreso de inmigrantes que es complejo, y en Sí. donde esa frontera justamente no es una frontera agradable, es una frontera de riesgo, es una frontera claro, que decir la palabra frontera es complejo, ¿no? O sea, eh, conlleva una posible renacer o un posible morir. Mm, Y ahí ya nos ponemos un poquito más denso, digo, en esta imagen de la frontera. sí, Y sí. por otro lado, las fronteras también tienen a veces aduanas, ¿no? Y esas aduanas a veces son permeables, otras veces no. Entonces también es interesante pensar si el museo es una aduana de algo o finalmente Claro. es un free flow, como te digo, Ah, ¿no? ah, Justamente apelando a esta noción también de las categorías, de las curatorías, sí, de las inscripciones mismas del campo del arte, ¿no? sí, De la práctica misma, de la práctica amplia, ¿no? sí. Pero también es interesante pensar un lugar de fronteras donde hay un borde o un desborde, ¿no? Mm, De un límite en donde comparecen distintos actores, mm, en donde se interpelan distintos actores, y en donde también la definición de borde es una especie de manifiesto, ¿no? ujú, Y ese manifiesto de alguna manera es identidad, y esa identidad en contrapunto con otra identidad, ujú, algo hace también que emerja, ¿no? Por lo tanto, una frontera también tiene puntos de contacto, pero también tiene puntos de divergencia. sí, sí. Hoy día las fronteras y justamente son cada vez más líquidas, pareciera ser, pero aún tenemos, digamos, el ejercicio migratorio, ¿no? Mm, Muy, 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 es muy, digamos, también pertinente, ¿no? Por esta idea también de desbordar desde el lugar nativo hacia un lugar donde quiero ver un mejor futuro. mm, Eh, es así como las costas, como vayan a salir un poquito de la imagen también de frontera sí, desértica e ir a sí, las sí. costas.
Las costas también son un lugar, todavía sigue siendo un lugar de conflicto, ¿no? Todavía Sí, sigue siendo un lugar, yo creo. un espacio de conquista, ¿no? Y ahí ya no solamente hablamos quizás de los cuerpos, sino también del flujo de la información, Mm, ¿no? O sea, el flujo de los datos que hoy día nos mueven, esta misma conversación que está ocurriendo a través de Zoom, para que nos podamos encontrar, esto viaja a través de cables subterráneos, submarinos, y eso también sigue siendo un viaje de datos, digamos, en una no frontera, ¿no? O en una frontera que convergen también otras agencias, por llamarlas así. mm, Entonces, dicho todo esto, que es como una mirada hacia, digamos, la noción de fronteras, creo que un museo, especialmente el Museo de Arte Contemporáneo, requiere de todas estas imágenes que acabo de señalar, eh, para que sea un lugar vivo, ¿no? Un lugar de contingencia, un mm. lugar de contextos, en donde lo que, digamos, acompaña al museo no son solamente obras, no son solamente exhibiciones, ¿no? O sea, esta noción expocéntrica me parece que es un aspecto, Sí, sí. pero me parece que hay un montón de otros aspectos que son muy relevantes y que tienen que ver con los tránsitos, que tienen que ver con los procesos, que tienen que ver con las indefiniciones, que tiene que ver con este también aspecto del salto al vacío, digamos, que el campo del arte también propone, como un elemento también de ruptura frente a lo establecido, a las estructuras hegemónicas. Y de alguna manera eso creo que es un posible statement, si podemos decirlo así, de lo que debiéramos hacer como museo, y no digo un Ujú. director, digo Sí, sí, una comunidad, sí. ¿no? Por lo tanto, esto no es algo que yo creo que es un director llevando adelante una bandera, sino es una comunidad. Y por eso me gusta esto mucho también que señalas que, digamos, la pertinencia de tanto el departamento de teoría, la historia del arte, digamos, la historia que hay ahí, ¿no? O sea, no es algo nuevo, es algo que uno Sí, puede claro. recorrer hacia atrás. Sí. Como también el departamento de artes visuales, o sea, Sí, po. estas digamos, dos instancias no son ajenas Mm, a nuestro Museo de Arte Contemporáneo por supuesto. y son muy pertinentes Mm, de poder fortalecer aún más estas conversaciones, estos diálogos, sí, estos encuentros, ¿no? sí. Sin duda. Mm. Hay mucho más ahí, por supuesto, que uno podría seguir Sí, desarrollando. claro, claro. Bueno, me parece como bien fascinante lo que tú planteas, digamos, el desarrollo, ¿no? De esa idea, de la idea del museo, del MAC como Museo Universitario de Frontera, porque, bueno, efectivamente el concepto de frontera sí es pertinente que esté ahí, ¿no? Tiene que estar en un, digamos, bajo la categoría de un concepto a interrogar, ¿no? Primera cuestión. Y segundo, algo que tú, en lo que te expandiste ahora y que habías ya comentado, que lo que uno puede llamar frontera en este caso, ¿no? Es más bien como una zona. ¿No? Eh, Algo así como el territorio es la frontera. Eh, Entendiendo por territorio siempre un sentido más expandido, ¿no? En fin, y ahí, y justamente en relación con eso, creo que hay algunas cuestiones que tú has dicho eh, que no solo son bastante claves, sino que al mismo tiempo me hacen pensar en la historia del museo, ¿no? En la historia del Museo de Arte Contemporáneo, en el sentido que, escuchándote hablar, algunas de las cuestiones que he leído y que he indagado, digamos, sobre la historia del Museo de Arte Contemporáneo parecen estar todavía, entre comillas, vigentes, ¿no? O por lo menos resonar, ¿m? Si no estar vigente, porque evidentemente son contextos muy distintos. El museo fue la emergencia del museo en los años 40, ¿cierto? Del siglo XX, a mediados de la década de los años 40, y bueno, el contexto es radicalmente distinto, no solo el contexto, digamos, mundial y latinoamericano, sino que también nacional y el contexto de la universidad en sí mismo, ¿no?
la universidad actual, la Universidad de Chile actual, es absolutamente otra que la Universidad de Chile en los años 40. Pero hay algunas cuestiones que resuenan, como por ejemplo la idea de lo vivo, de lo vivo, del museo vivo, que es un concepto que tiene un recorrido, yo diría, en la museografía o en la museología del siglo XX, ¿no? Y que se nutrió principalmente de las discusiones que hubo después de la Primera Guerra Mundial en el contexto de la Liga de las Naciones y de esa, ese antecedente de la UNESCO que se llamó la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual, eh, y que tuvo una sede en Chile, digamos, y justamente en la Universidad de Chile en los años 30 y que contribuyó mucho justamente uy, mi perro salió y corrió todo. Eh, este, contribuyó mucho a la formación, ¿no? Tanto del del Museo de Arte Popular americano como del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? O sea, tuvo una participación importante en los fenómenos, en la emergencia de los museos, ¿no? Entonces, bueno, ahí presentó ese concepto, el concepto de museo vivo. No solamente lo repetían esas personas, sino que en general, ¿no? Alguna vez conversaban o discutían sobre la cuestión del museo. Eh, Tiene un correlato en el concepto de la vida de las formas, de Henri Faucillon, bueno, ese fue un libro editado más o menos en ese periodo. Entonces está esa cuestión, el museo vivo, o sea, el museo como un organismo, ¿no? Como algo que es, como tú bien dijiste, bueno, a contrapelo de la diáspora, pero también a contrapelo a contrapelo del mausoleo, digamos, ¿no? Que que además es una figura muy recurrida respecto de los museos, como simplemente como dispositivos de conservación, eh, que opera con esta idea de lo expocéntrico. Entonces, si pensamos ese tipo de cuestiones en conjunto con el concepto de la comunidad, ¿no? Que es tan relevante, me hace sentido la idea de la frontera como una zona, principalmente como una zona de experiencia, abierta a la experiencia, ya sea que se trate de simplemente de ir y venir, ¿no? Sin control, o de un ir y venir con control. Entendiendo, por ejemplo, el control como una forma, no en un sentido policíaco, sino que en un sentido justamente de producción de forma. Porque, claro, creo que esa idea del Museo de Frontera, que la frontera como una zona de experiencia sensible e inteligible, eh, eh, pone al museo en una situación de lugar de producción, ¿no? De lugar de producción, eh, y lo tenía, lo tenía anotado, pero bueno, un lugar de producción y también, bueno, de investigación, ¿no? De elaboración, ¿no? En el sentido que las colecciones son diversas, no son solo colecciones de obras, sino que también hay un archivo con eh, fuentes documentales, un archivo que probablemente es el archivo más importante en este momento de arte chileno y latinoamericano en este medio, ¿no? Considerando que el archivo del Museo Nacional de Bellas Artes aparentemente mantiene una suerte de clausura, ¿no? Bueno, ahora también está cerrado el FAIMAC, pero ahí hay un capital, digamos, así como muy fundamental. Sí, eso es súper Y, interesante. claro, y bueno, esta idea, ¿no? La idea de que la frontera, como lugar de tránsito, es un lugar de producción, es una zona más bien. Y lo otro, que con esto termino, lo otro es que en esta conversación, lo que tú dices, has dicho, me da la impresión que me queda es que no hay nada definitivo. ¿Mm? Que hay una serie de cuestiones que están, digamos, girando, ¿no? Muy relevantes, vigentes, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no?
muy decisivas, pero que están girando, digamos. Hay algo así como una situación, eh, digamos, orgánica, ¿no? A lo mejor es una situación de desarrollo, dinámica, diría yo, ¿no? Mm. En que no hay nada que se haya congelado, ¿no? Aún en una especie de... Y probablemente la idea es que no se congele nunca, ¿no? Es decir, Claro. que esta zona de flujo, de ir y venir, ¿no? Con y sin control, eh, pueda mantenerse vigente, ¿no? Claro. Sí, bueno, de nuevo hay varias cosas en lo que señalas que podemos como referirnos. Me interesa algo que quedó también de lo anterior, ¿no? Lo Ujú, universitario. ujú, claro. Eh, Porque eso también es relevante. O sea, Sí, si pues. nosotros nos declaramos como museo universitario, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Eh, Sí. Antes de ponerle, digamos, el de frontera. Ujú, Eh, ¿Qué estamos diciendo? ¿Que estamos inscritos en una universidad como la Universidad de Chile? ¿Okay? O hay algo más ahí que tiene que ver finalmente mm, con entender que la dimensión también de la producción artística, de la investigación mm, artística, ¿no? sí. Digamos, de lo que implica el arte en una sociedad, digamos, madura, significa también que finalmente estamos hablando del desarrollo del conocimiento, ¿no? Sí, O pues. sea, pareciera ser que tiene que ver con eso, ¿no? O Ujú, sea, no estamos diciendo es un museo universitario igual Universidad de Chile. Estamos diciendo, estamos apelando también a una dimensión que en este caso podríamos decir que es la tradición de la Universidad de Chile, ujú, pero a la vez es la noción también de toda universidad que es la exploración, ¿no? sí. O sea, la posible mirada hacia lo experimental finalmente para nosotros. Sí. Entonces, esas dos claves son interesantes porque Mm, justamente hablan de algo que no puede estar detenido, no puede estar estancado. sí. Porque si se estanca, bueno, ya es otra cosa, o sea, ya se definió, ya se normó, Sí. ya se cuantificó, digamos, o sea, ya es asible. Entonces, ahí hay un elemento que creo que también es relevante Ujú, para entender finalmente esta relación cuando hablamos del museo universitario sí. y de esta zona, ¿no? Sí. Y por eso creo que esto también, lo último que señala, que es algo que no está fijado Mm, necesariamente, mm, que está en flujo, es muy coherente para mí de entender que el museo, digamos, además tiene el apellido de contemporáneo, mm, que también es una complejidad hablar también de la contemporaneidad, porque podríamos sí. confundirlo con la contingencia, con la actualidad, Sí. Sí, no, sí, no. pero no es aquello, ¿sí? No se refiere a aquello, sino más bien se refiere finalmente a, a los contextos sobre los cuales estamos situados, en los cuales estamos Exacto. situados. Sí, sí. Y ahí es donde aparece otra figura que es muy bonita también, es el museo vivo, pero un museo situado, Ujú, ¿no? Eh, y que suma otro eslabón más a esta posible definición, ¿no? mm, mm, Eh, Porque hablar también de un museo situado, ¿qué estamos diciendo? Estamos situados en las artes, estamos situados mm, en un país, en una ubicación geográfica, estamos situados dónde, ¿no? Y ahí es donde aparecen también posibles claves de definición también de estrategia de trabajo, que tiene que ver ya con esta relevancia de un museo que esté vinculado con su propio contexto, digamos, Chile, o sea, no centralizado, sino más bien diverso y amplio, eh, extendido. eh, por lo tanto, claro, no es un museo situado, digamos, que tiene solamente una especie como de ubicación, ¿no? Sino también está en otros lugares. Y esa sí, cuestión a mí me parece muy total sí. pensarla, que finalmente no estamos hablando de un edificio solamente, o de un Ujú, acervo que está en el edificio ujú, resguardado, sino también que hay elementos que empiezan a poder potenciarse en esta relación ya de viaje más amplio también de un museo en otros lugares.
Ujú. A mí me seduce mucho porque me ha tocado también a lo largo de mi carrera como artista, como académico, recorrer bastante el país detectando particularidades, digamos, ¿no? Mm. Y estas particularidades creo que justamente hacen que en nuestro contexto no sea homogéneo, ¿no? Sino más bien sea muy diverso, Sí, como el paisaje es, como la mm, temperatura es mm, también. sí, Eh, por lo tanto, ahí hablar también de un museo situado es un museo que de nuevo, que está en esa conversación amplia, sí, pero también es un museo que está instalado en una parte geográfica Latinoamérica, ¿no? Y ahí sí, hay sí, una conversación también muy, muy absolutamente. buena que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con que tampoco somos iguales los Mm, latinoamericanos. O sea, sí, esa imagen también bien espantosa, ¿no? Del latinoamericano como que fuera una sola imagen. Y sabemos, o sea, nosotros que también conocemos la diversidad, los olores, los aromas, las formas de hablar, ¿no? sí, claro. Los geolectos, ¿no? O sea, este hablar geográfico Mm, mm, eh, nos indica también variación. Y creo que ahí hay un punto que tiene que ver justamente sí, con la detección desde un museo situado en estas sí, particularidades e identificar estas variables que no mm, son de nuevo planas, sino que sí, tienen sinusoidales. mm, Y eso me parece también muy interesante cuando nos vinculamos a esta comprensión y elemento también que tiene que ver con la generación de conocimiento, ¿no? ujú, Eh, entendiendo que nosotros también tenemos algo que decir, ¿no? En comparación a otras áreas dentro de la universidad, o sea, mm, somos de nuevo un museo de obras colgadas, debemos ser un museo de discursos, de tensiones, de poner en pugna también estas definiciones que de repente son muy complejas, ¿no? mm, Y yo creo que ahí es donde hay otra mirada, hay otro punto, y con este quizás cierro, que es el origen del museo, ¿no? Que tú lo ujú, señalabas, los 40, ¿no? Y que son años muy enriquecedores para el país. ¿En qué sentido? En esta vinculación con la universidad, ¿no? En esos años la universidad, digamos, bajo el mando tanto voy a tomar Juvenal Hernández y después Gómez Millas para no dejar sí, fuera, sí, eh, a los rectores, ujú, ellos tomaron decisiones país, mm, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Eh, Pensando ya como en un ámbito ya más específico, como por ejemplo la incorporación de la fotografía a la universidad, o el área de periodismo, o en fin, como áreas que se detectan, mm, son muy necesarias porque son desafíos país a desarrollar, ¿no? sí, En varias investigaciones que me ha tocado hacer sobre la fotografía en Chile, bueno, uno tiene ahí el ejemplo de Antonio Quintana, cómo él ingresa a la Universidad de Chile y cómo se mm, desarrolla mm, todo un área no solamente fotográfica, sino de cine, y que finalmente la declaración que hay detrás de esto es porque es un bien por el país, ¿no? O sea, por ujú, una necesidad país. mm, Y esa conversación es bastante interesante, mm, porque si nosotros tomamos esos elementos al día de hoy, bueno, ¿qué estamos haciendo con estas definiciones país como universidad, ¿no? mm, Y nos ponen un rol muy distinto a solamente la educación, nos ponen un rol de nuevo de frontera, mm, como universidad, digo, ¿no? mm, Y creo que eso es bastante interesante porque tiene una dimensión política muy compleja, pero a la vez muy interesante de poder observarla, ¿no? O sea, hay sí, áreas que son de interés nacional. Me pregunto el Museo de Arte Contemporáneo, dado los años en que se instala, y cuando uno lee también los primeros discursos, ¿no? mm, O sea, eso está ahí, está sí, también sí, ahí, es, sí, porque es de interés nacional. ujú, Y no es de interés solamente en el sentido, digamos, que nos acompaña hoy día esa palabra, ¿no? Que de repente suena como muy mercado, muy mercantil, sino exacto. más bien es de un elemento que es un enigma que hay que resolver al interior de la Mm, universidad y hay que proponer al país posiciones sobre esto, mm, ¿no? mm.
Sí, bueno, que eh, bueno, obviamente es súper interesante el desarrollo que has hecho, partiendo del concepto de universitario del museo, de la condición, ¿no?, de universitario del museo, que a mí me parece que, no obstante, tiene sus, no sé cómo decirlo, tiene sus lados, ¿no? Claro, Es clave, ¿no? Es de hecho lo que distingue, ¿no?, al Museo de Arte Contemporáneo de otros museos. ¿M? No, sin defecto de que existan otros museos universitarios, de hecho lo existen, los hay, ¿no? Así con vínculos profundos con universidades, qué sé yo. Eh, claro, como tú hiciste esta relación, o mejor dicho, planteaste la noción de museo situado, y luego la referencia con la emergencia, ¿no?, con las condiciones de emergencia del MUMAC. Creo que es muy, muy interesante ese recorrido, ¿no? Porque, de hecho, para mí al menos, ¿no?, yo coincido con tu perspectiva. Creo que el museo, el MAC, entre otras cosas, podríamos decir que lo universitario consiste justamente en que es posible establecer relaciones académicas, prácticas y teóricas, pensando en su relación con las unidades, ¿no? Y particularmente con, digamos, pensándolo de una manera súper, en mi caso, así como súper localista, si quieres, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones claro. podemos establecer con el Museo de Arte Contemporáneo? Bueno, con eso ya tenemos un espectro, ¿no? Académicas, prácticas y teóricas. O sea, eh, Claro. el, el trabajo que eso, por así decir, propone, promete, qué sé yo. Y en ese sentido creo que cómo, digamos, bajar esa cuestión, creo que el MAC es un campo de trabajo, de producción y de aprendizaje. Claro. Por ahí es donde encuentra, digamos, creo yo, sentido, una de las acepciones, vamos a decirlo así, una de las Sí, acepciones de relativas sin a la duda. calidad de universitario del museo, ¿no? Y en ese sentido hay una cuestión así absolutamente fundamental a la cual tú te has referido también, y que es la experiencia, ¿no? Porque esa es una forma de justamente darle, no solo relevar la experiencia, sino que darle un lugar, o sea, relevarla dándole un lugar. Eh, y por ahí también entiendo, creo que podría entender la noción de museo situado, tal como tú bien lo dices. No se trata simplemente del emplazamiento, sino que se trata más bien de algo así como la categoría de emplazamiento, ¿no? Hay diversos emplazamientos. ¿M? Y pienso claro, lo vivo está asociado con, que ya no es lo mismo no puede ser el mismo tipo de concepto qué sé yo, se barajaba en los años 20, 30, 40, las Imposible, discusiones que había imposible. pasado ese concepto, claro, a pesar, con todo lo interesante que sea la idea de Rifo Silón, ¿no?, porque es como una especie de biología de las formas. Es decir, las formas nacen, se desarrollan, mueren, qué sé yo, y por ahí uno puede ir elaborando una teoría, digamos, en relación con la historia del arte, en fin. No, 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 yo creo que hay en este momento una dimensión política, creo, que sin duda, quizá en esa época, años 30, también uno podría extraer un sentido político de una idea como la de Henri Fusillon, pero en este caso lo político creo que estaría más bien en que la condición de situado de un museo se refiere a que es un museo que piensa su fundamento, Claro. es decir, que piensa aquello que lo hace posible. Un poco parecía a la operación del arte, ¿no?, del arte contemporáneo, que establece una relación crítica respecto de sus propias condiciones de producción. Eh, que es, digamos, una de los, digamos, caminos, ¿no?, a través de los cuales el arte se transforma o se perfila como una forma de conocimiento. Claro. Porque en ese trabajo se vincula con, digamos, no sé, el mundo, ¿no? Eh, Claro. entonces, a mí me parece muy coherente ambas cuestiones, porque por otro lado está, si pensamos en que el museo, si imaginamos el museo pensando constantemente, ¿no? O mejor dicho, si imaginamos que esa unidad está en el museo, es decir, el pensar sus condiciones de producción, ¿no?, críticamente sus condiciones de producción, por cierto, pensar críticamente sus condiciones de producción,
Entonces creo que eso da paso a digamos, em, la apertura de esa dimensión, de esa cuestión del asunto de la situación, ¿no? Del emplazamiento, y eso abre evidentemente lo latinoamericano, ¿no? Yo creo que tú planteas una cuestión absolutamente decisiva. La experiencia que tengo trabajando que he tenido trabajando en el Museo de Arte Contemporáneo, creo que la colección del museo es una colección de arte latinoamericano. ¿No? Es una colección de Es, arte chileno, pero es una colección también de arte latinoamericano. No solo hay piezas de artistas latinoamericanos, evidentemente, ¿no? Y que rápidamente superó con mucho la idea de lo contemporáneo con la cual operaron sus gestores, digamos, sus primeros mentores, ¿no? Bontá, qué sé yo, y otros. ¿No? Y que era el producir un museo que pudiera contener la producción artística del siglo XX, ¿m? A partir de 1900. Pero no simplemente que estuviese ahí, digamos, no como un signo, ¿no? Un signo de la historia, ¿no? Un signo, por ejemplo, de la modernización del arte, ese tipo de cuestiones, sino que estuviese que pudiera comparecer en una condición viva, en el sentido de lo más próxima posible a la producción, al ah, estatuto de la producción, que es una cuestión muy difícil, porque uno se encuentra con las obras y la escena productiva de las obras desapareció, o sea, es algo que está en el pasado. Eh, claro. por lo tanto, en ese sentido también es muy interesante como la utopía que hay en la Ujú. emergencia del Museo de Arte Contemporáneo, porque es muy coherente también con la época, ¿no? Como tú bien dices, el periodo en ese específicamente el periodo de Juvenal Hernández, en donde esta especie o sea, esto que tú mencionaste como las decisiones país, ¿no? Son quizá, tienen como, pienso yo, una cosa como de ida y vuelta, ¿no? En la medida en que el país toma las decisiones que toma el país, entendiendo por país el Estado, ¿no? Que Sí, toma el sí, Estado, son decisiones que implican a la universidad. así es. En la medida que todo aquello que en ese periodo se incorporaba debía necesariamente pasar por la evaluación de la universidad, ¿no? Sí. Cualquier cosa que fuera, ¿no? Entonces hay una figura que, por supuesto, en este momento es imposible, y que es la figura de la correspondencia entre la universidad y el Estado. ¿No? Sí. Una correspondencia que con- guardando, por supuesto, considerando los conflictos que hay ahí, ¿no? Porque de todos modos hay conflictos. Pero esa correspondencia que era aparentemente o sea, no sé, yo creo que es una realidad, o sea, era una realidad, o sea, era una idea incorporada, ¿no? Fluía, podía fluir, ¿no? En la actualidad eso no existe, evidentemente, son otro tipo de relaciones, ¿no? Mucho más complicadas o complejas, ¿no? O que ponen al museo en, Sí. en una situación más compleja, que probablemente nos obliga a esta especie de lucidez respecto de pensar las condiciones de producción, ¿no? Sí. Y de trabajo. Entonces, si pensamos que lo universitario al museo es justamente el que se constituye en un campo de trabajo, de producción y de aprendizaje. ¿Sí? Eh, Creo que eso hace sentido con el museo como un aparato de pensamiento, ¿no? Y al mismo tiempo, el lugar que tiene en el museo, digamos, no sé si lo latinoamericano, pero sí por lo menos el arte latinoamericano, Sí. eh, sobre todo en la medida que pasa eso con la colección, ¿no? Es una muy buena colección de arte latinoamericano, más allá de que está completa o no, que está puesta al día o no, qué sé yo, eso es otra cuestión, ¿no? Pero hay Ah, ahí una beta para el estudio de la historia del arte latinoamericano y chileno, sin del duda. siglo XX al menos. No. Sí, del siglo, sí, por supuesto. Sí, yo creo que ahí, bueno, hay un punto que me parece a mí que es interesante también,
en la línea de el museo como un aparato, como dices tú, como un aparato proyectual, ¿no? O sea, si Mm, puedo tomar esa, sí, esa imagen sí, también, que suena como que la estamos robando un poco de los arquitectos también, mm, ¿no? mm, sí. Digamos, es como ahí hace mucho sentido. En el campo del arte a veces hablar de eso es hablar casi como de una obra media autómata también. Ujú. Digamos que tiene su propia manera de hacerse, digamos, poca sensibilidad, podríamos decir también. Oye, disculpa, Eh, voy a prender la luz porque ya estoy pareciendo un retrato de Rembrandt. pero eso es bueno, po, ¿o no? Ah, Bueno, metámosle un poco de luz. A ver qué sí, pasa. algo de pintura esto. Aquí cambió bastante, Sí, pero no, sí yo, sí, sí. Ahora, claro, te corriste 100 años de Rembrandt, claro. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un punto, cuando tú hablas, digamos, de estas áreas académicas, prácticas, teóricas, eh, que son, digamos, nichos interesantes, por supuesto, y que sin duda es un súper desafío para el museo, ¿no? Y yo lo pienso desde otra imagen también, que es de la imagen de laboratorio, ¿no? sí, claro, claro, Que exactamente. ahí Sí, me parece justamente es donde aparecen sí. estas contaminaciones, estas zonas, digamos, más sensibles, zonas, digamos, pensando quizás en la misma química, ¿no? Zonas más reactivas que Y de pueden, experimentación. claro, que finalmente experimentación, ¿no? Y donde, claro, tenemos la imagen de que todo eso opera con un programa muy, muy claro y muy definido, pero hay muchas cosas que han acontecido sabemos muy bien, ¿no? Que la ciencia también tiene este encuentro de hallazgos, ¿no? O sea, hay Sí, hallazgos. sí, sí. Y esa imagen del hallazgo junto con lo proyectual me parece que son elementos que pueden ser muy interesantes para el museo. De hecho, esta concepción de laboratorio, importante decir que todavía no tengo 3 meses en el museo, pero ya la tenemos instalada como un modelo de trabajo, ¿no? Sí, Eh, me de, parece de- total. de exploratorio, digamos, Mm, laboratorio, exploratorio, eh, eh, para poder detectar, digamos, estos hallazgos que hay y que vienen también a darnos cuenta que el espacio de trabajo del museo, digo, ya para el equipo, ya para el director, ya para también estas relaciones con otros, con la misma universidad, de manera, digamos, multidisciplinar, como también para cosas más específicas, es un mecanismo de una mesa en donde no sabemos bien todo, pero conversamos y sí, empezamos a hacer ganchos, links sí, y vínculos más bien de orden como... Por eso digo que la noción de proyecto me parece que es una buena imagen, la sí, noción de laboratorio es una buena imagen, ¿no? ujú, Y que justamente hace que tanto las dimensiones que a veces que están muy también estructuradas, la academia misma, mm, pueden tener un rendimiento, digamos, muy interesante. Por otro lado, no olvidemos que, claro, que la sede principal es la Academia de Bellas Artes, ¿no? O sea, su exacto. propio programa Mm, que acontecía ahí sí, era la práctica misma, ¿no? O sea, era mm, donde hoy día se exhibe obra, es donde antes se enseñaba y estaban los talleres de los sí, maestros, sí. ¿no? Por Y lo en tanto, hay contigüidad con el Museo Nacional de Bellas Artes. exactamente, o sea, en esa conversación también que digamos, es un equilibrio, ¿no? Trata de hacer un equilibrio. Sí. Eh, por lo tanto, creo que es interesante también, digamos, esa comparecencia de la historia Mm, para preguntarnos hoy día cuánto de eso tenemos y cuánto de eso hemos perdido, ¿no? sí. Eh, no digo para transformarlo en la nueva Mm, escuela, mm. en este caso, digamos, la nueva academia, sino digo que ahí hay una impronta también, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Hay Sí. una impronta que es bueno también atenderla, y por eso esta noción del laboratorio para mí es como, me gusta pensar también que, bueno, contemporáneamente hay otras imágenes que son la residencia, que son Mm, el desarrollo de obra, mm, digamos, la propuesta misma de
de elementos quizás más performáticos de orden ya además de postproducción, digamos, Sí. que podrían también estar ahí como una zona de indefinición, ¿no? Mm. Y eso me parece que es un lugar también al cual podemos acceder eh, eh, justamente para ampliar el rango de acción, ¿no? Ujú. Digamos, poder justamente incorporar tanto narrativas, agencias que Mm. están en lugares que quizás no los estamos mirando, desde el punto de vista, digamos, no solamente lo no explorado, sino, no, o sea, no quiero decir eso, sino quiero decir más bien de donde hay una intuición que no está necesariamente en la academia, ¿no? Y ahí ya inmediatamente pienso en estas figuras que son más autodidactas, ¿no? En donde también hay un conocimiento interesante, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Digamos que no están agenciados por el arte necesariamente, digamos, por una carrera, por una universidad, sino también de repente hay elementos ahí, o sea, más que de repente, hay elementos ahí que dan pistas de nuestra contemporaneidad, ¿no? Mm. Eh, Digo, venimos con una crisis también de la educación desde el 2006. Sí. Hay mucho que esperar también de nuestros museos, ¿sí? Mucho que Sí. esperar en Mm. muchas dimensiones. Sí. Y por lo tanto, hablar de que es un lugar donde se está justamente pensando también esta condición de producción, o sea, de nuevo, es un espacio de laboratorio, es muy total, ¿no? Por Mm. lo menos me parece que eso a mí me interesa que lo podamos desarrollar. Ya Sí. tenemos algunas líneas Claro. que estamos proyectando que van en ese camino. Ujú. Ya tenemos algunos pequeños planes que hemos levantado rápidamente también para poder hacer correspondencia con, digamos, el elemento también porque claro, podríamos confundirnos también con un centro cultural, ¿no? Eh, Sí. pero no es Pero eso, no, sino más no, bien, eh, no. justamente tiene que ver con esta dimensión más de condición crítica, ¿no? De esta Sí, reflexión más, sí, más sí, crítica, ¿no? O sea, de absolutamente. conocimiento Mm. crítico, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo y interesante, muy interesante el concepto de laboratorio. Yo creo que, digamos, eh, considerando el carácter del laboratorio científico, digamos que es, bueno, Ujú. es el lugar de la experiencia controlada, ¿no? El lugar de la experimentación. Eh, y también, en ese sentido y en otros, es justamente un campo de trabajo, producción y aprendizaje. Eh, cuando tú comentabas esto, yo pensaba, por ejemplo, eh, pensaba justamente en mi experiencia, ¿no? Eh, con el catálogo razonado y otras experiencias, Claro. que fueron experiencias de investigación, ¿sí? Trabajando con investigadores, digamos, un equipo, ¿no? El equipo, los diversos investigadores, ¿no? En esa oportunidad, nosotros logramos corregir cosas. ¿Mm? Y en otra oportunidad en que yo pude trabajar con estudiantes de un seminario de historia del arte, Claro. también logramos descubrir cosas trabajando con las piezas, ¿no? Ahora, ese es un tipo de trabajo que uno lo, tiene que considerar bien porque en el sentido que es un trabajo que no tiene algo así como, no tiene un gran look, ¿no? O sea, un trabajo que una cosa que tú estás trabajando en el laboratorio, justamente, el laboratorio de conservación de papel, entonces, nosotros teníamos una metodología con el seminario, con los estudiantes del seminario y empezábamos desde observar las condiciones de salud de la pieza y después y los estudiantes tenían que hacer un informe y de ahí pasábamos a otra, la observábamos en otra clave, digamos, ¿no? En una clave más bien técnico-material, ¿no? Para Claro. dar cuenta justamente de las técnicas, pues podía hacer una silografía, qué sé yo, una litografía, etcétera, etcétera, porque trabajamos con piezas gráficas principalmente, y luego un análisis estético formal, y finalmente el contexto. Entonces,
era, esta cosa implicaba pasar de las piezas al archivo y luego volver a las piezas y luego volver al archivo. Entonces, bueno, un grupo de estudiantes estuvo en eso, ¿no? Y descubrieron cosas. ¿No? O sea, descubrimos cosas que no estaban en el catálogo del museo, ¿entiendes? En el inventario. Entonces, tú puedes hacer esa experiencia o puedes hacer alguna otra experiencia. ¿Qué es lo importante? ¿No? Yo menciono esto porque fue una cuestión que experiencié yo mismo, pero lo importante es que siempre hay un resultado que es, digamos, rico, ¿no? Siempre hay un resultado positivo. ¿Mm? Y así como se puede trabajar en esta cuestión con estudiantes o con otro tipo, en general los estudiantes son un muy buen, un muy buen tipo iba a decir material, bueno, pero no, es muy bueno trabajar con los estudiantes porque No, ahí hay un tienen una formato, ¿no? intuición, tienen Exacto, intuición. Esta claro, está la intuición, intuición, digamos, que está en proceso sí, de transformarse también en sí, método, sí, ¿no? sí, está, exacto, la intuición, el interés, la disposición, ¿no? Sí. La curiosidad, ¿no? Etcétera. Todo esto, por supuesto, bajo protocolos estrictos, con la Pamela presente, con la Ah, Francisca presente, ¿te fijas? Esto es que ahí hay una cuestión que muy, tiene que ver muy con esta rigurosamente imagen controlado. también, sí, con esta imagen también como de ser perito, ¿no? De estar Por supuesto, periciando, sí, sí, claro, de claro, estar como buscando una pista sí, de algo que sí, no está dicho, ¿no? exacto, claro, claro, Y eso sigue reforzando esta idea de nuevo, que la práctica artística, tanto en la producción, en la creación, como en la misma investigación, sí, para las artes, digamos, es muy dinámica, es sí, muy atractiva, ¿no? claro, claro. Si podemos decir, es sexy, digamos. Sí, bueno, Y en porque esa condición sí, de que sí, hay algo ahí que uno está tratando de encontrar. sí, Y por eso sí, creo que estamos en un lugar, hay que sí, decir esto también, muy de mucho privilegio. O sí, sea, que sí, se nos van las horas, se nos van los sí, días cierto, y estamos cierto. en cosas, ¿no? Claro, claro, Eh, hay algo ahí que tú no te puedes perder. ¿No? claro. Claro, lo que te voy a comentar es que este trabajo como tan de peritaje, el objetivo de ese trabajo no era el simple peritaje, el objetivo era producir una No, entrada razonada. claro. Entonces, o sea, el Y objetivo es justamente ahí pronunciarse es sobre donde la... aparece la metodología, Exacto, claro, ¿no? O claro, sea, donde aparece, claro. digamos, esta estructura que te acompaña dentro de esta Sí, intuición. sí. Por eso yo te hablaba de intuición y metodología, Exacto, claro, que es claro. como estar percibiendo, no sé, como algo hay acá, hay que entrar aquí para esta cosa. Y eso, bueno, tanto el archivo, digamos, como el ejercicio de la documentación, como el archivo, digamos, la noción también de conservación que tiene el Sí, museo, junto con su biblioteca, que es maravillosa, por mm, supuesto, mm. son lugares donde uno se puede perder mucho rato, ¿no? Exacto, claro, claro. Y ese perder es un perder para encontrar, ¿no? Ujú. Para, que no va a pérdida, eso es lo que quiero decir. Sí, de acuerdo. Y creo que eso cuando los estudiantes o uno mismo lo descubre, se da cuenta de nuevo que hay mucho que decir, hay muchas cosas todavía que seguir nombrando. Sí, Hay muchas sí, cosas que seguir fijando sí, con palabras. sí. Y eso me parece a mí que justamente esta concepción que tú hablas de la experiencia, ¿no? Mm. Que va más allá solamente de lo que uno tiene como una obra, sino también de estos otros elementos que acompañan, Sí. ¿no? Eh, y eso me hace pensar también es que de alguna manera hay una especie de travesía detrás, ¿no? Ujú, ujú. En donde este método es la especie de la bitácora del habitáculum, ¿no? Donde Sí, uno está sí, sí. habitando y Mm, describiendo y resguardando, ¿no? O sea, son imágenes de nuevo y metáforas muy de explorador, ¿no? sí, claro, Muy claro, de claro. explorador. Trabajo de campo, Sí, sí. exacto. Eh, este, mm, bueno, para mí, como te decía, creo que hace mucho sentido la idea del laboratorio, justamente en ese registro, porque dentro del mismo departamento de teoría de las artes, yo no soy el único académico que
ha trabajado en un museo con la Claro, colección, ¿no? Y tampoco el único que ha eh, propuesto algún tipo de trabajo lectivo, seminario, qué sé yo, con la colección y el archivo, básicamente, que es lo que yo más conozco. Pero las mismas unidades del museo, ¿no? Constituyen también, yo creo que lugares totalmente. de trabajo, producción y aprendizaje, porque están las unidades ¿cómo se llama?, de mediación, ¿no? Claro, De producción, ¿no? sí, Y esos son otros campos, son otras partes, por así decir, del campo, ¿no? sí, Que exactamente. están fundamentalmente vinculadas, ¿no? Que forman, digamos, orgánicamente esa totalidad dinámica Sí. eh, que es el museo. Claro, ahí pensar en una estructura rizomática es coherente, ¿no? O sea, Mm, digamos, hay conexiones que son de superficie y otras que son más subterráneas. sí. Pero sin duda, y por eso yo te decía que esta concepción del laboratorio es algo que hemos instalado también como algo que debemos provocar al interior del equipo del museo. Ujú. Y esto no tiene que ver solamente con el área de archivo o documentación, sino tiene que ver con el área de producción, tiene que ver con el área de educación, tiene que ver con el área de MediaMac, ¿no? O sea que son áreas que sin duda tú empiezas a observarlas desde ese lugar, empieza también a emerger este rizoma, ¿no? Ujú. Con mucha mayor evidencia y finalmente se transforma también en una estructura programática posible a desarrollar, Sí. ¿no? Es decir, que hayan estos conectores y no los estancos más bien, sino Mm, los flujos posibles entre cada uno de los programas ujú. que conllevan, digamos, un trabajo muy interesante. Y bueno, es algo que, como te digo, que estamos ya, bueno, casi a 3 meses desde que hemos comenzado a trabajar con el equipo, detectando también dónde debemos invertir, si podemos decir eso, Mm. en el sentido de que no somos tantos también. Sí, pues, claro. Somos tantos. Pero también los que somos podemos establecer conexiones con otros y ahí es donde aparecen Mm, estas conexiones específicas, por ejemplo, con algunos departamentos, con facultades, donde mm, podemos hacer estas convergencias y ahí ya un grupo reducido se transforma en sí, un grupo más amplio. sí, sí. Por lo tanto, lo que quiero reforzar acá que la idea de laboratorio no es para un ensimismamiento, sino Sí, 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 de acuerdo. la idea de laboratorio en términos de estas coelaboraciones, ¿no? Sí. Y ahí es donde aparece una figura también que es lo colectivo, Mm, como un desafío, sí, ¿no? sí, O sí. sea, un desafío no solamente para el museo, sino para todos nosotros, nosotros como también sociedad, como comunidad, digamos, comunidad, digo, facultad, etcétera, ¿no? Porque también uno puede construir laboratorios muy poco permeables, ¿no? Y creo que ahí, de nuevo, sigue siendo una especie de ostramiento que no aplica, sino más bien eh, cómo hacemos que esto tenga cierta permeabilidad y vinculación también con otros, ¿no? Porque ahí es donde empezamos también a cumplir el otro rol que tiene que ver con la vinculación, digamos, con eh, tanto otros espacios como los mismos asistentes que vienen al museo, ¿no? Y nuevamente aparece esta figura de que el museo no es solamente una infraestructura, no es un edificio, ¿no? Sino es Sí, más bien una posible red, sí, nuevamente un sí, rizoma. sí, sí, exacto. Un punto en una trama, ¿no? Un punto en una urdimbre. Exacto. Sí, sí, interesante porque eso abre, bueno, bueno, no solo abre la posibilidad de trabajo, como tú bien dices, colectivo, mancomunado, qué sé yo, las vinculaciones diversas, ¿no? De cooperación, ¿m? Sino que uno puede haber varios laboratorios funcionando simultáneamente, porque digamos que las dimensiones, ¿no? Y los planos de trabajo son diversos.
con organismos como las colecciones y los archivos, por lo menos, ¿no? Porque también ocurre eso en unidades como educación o mediación, ¿no? Aparecen constantemente cuestiones, ¿no? Mm. Cuestiones y problemas que más que asoman se presentan y que hay que resolver, qué sé yo, y que hay que inventar en muchos casos para resolver esos problemas. Que más que problemas son posibilidades de proyección. Yo creo que el concepto de proyección que tú refieres o proyecto que tú refieres tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido, sobre todo en ese registro. Eh, este, Así que, bueno, yo creo que, o sea, me parece muy fascinante, ¿no? La- tu idea y eh, ¿cómo decirlo? Lo que promete, ¿no? Aun cuando sea una, sean tres Un deseo, es meses, un lo que viene. deseo. Claro, claro. Porque bueno, vienen exposiciones ahora, son eh, dos exposiciones en las dos sedes, ¿no? Y ese ya es otro como giro, ¿no? A pesar de que, como ya sabemos, no se trata de que el museo sea así puramente expositivo, ¿no? Pero es otro giro, ¿no? Yo diría que es importante también porque entra en circulación, ¿no? Sí. Eh, Entra en circulación. Sí. Bueno, tengo la sensación de que estamos como agotándonos Y un como poco. se nos fue la noche, se nos vino la noche, Se nos vino como la se noche dice, se nos vino se nos vino encima. la noche. Claro. Sí, sí. Ya, Es que también digamos, uno puede agarrar tantas patas de esto y mm, o sea, puede ser un sinfín también, sí, pues, ¿no? sí, sí, sí. Porque nuevamente el museo es un aparataje o un aparato más bien complejo y que puede tener tantas capas como también líneas de Ujú, accionar. Pero yo creo que para mí es, el poder asumir este desafío, porque o sea, no hemos hablado de las complejidades, ¿no? Hemos no, hablado pues, más bien claro. de las posibilidades Sí, que nos animan, sí, ¿no? sí, Que nos proyectan. sí. Pero me parece bien, porque también si nos quedamos solamente con esta otra dimensión que podrían ser, que da para otro capítulo, ¿no? Las complejidades. Eh, Claro. eh, El principio de realidad. Claro, finalmente el principio de realidad, exactamente, nos obligaría, digamos, a entrar en algunas fibras también aún más complejas, ¿no? Mm, Y con aún más historias. exacto. Pero Claro. creo que también es interesante como poder mirar algunos de estos deseos que finalmente también son desafíos, Sí, pero que son viables, ¿no? sí. Que en mi caso yo veo mucho de ello viable Ujú, si se establecen, digamos, algunas reglas elementales que son aperturar, que claro, son la conversación, claro, claro. que poner en riesgo también nuestras definiciones, Sí, sí. y, digamos, un lugar nuevamente permeable, Mm, donde acontezcan acciones, discursos mm. eh, de riesgo también, Sí, pero pues, bueno, sí. ¿por qué no? Mm, Hoy día estamos, y quizás con esto yo puedo también ir cerrando un poco, mm, estamos aperturando, a una semana de aperturar el museo, justamente a 7 días, sí, 7 días, un poquito menos, digamos. Y tenemos un museo que está completamente, digamos, intervenido, su fachada y su perímetro, ¿no? Y esto es una huella también de lo que ha acontecido en el último tiempo con el estallido social, con las demandas sociales, ¿no? Eh, y eso para mí también es huella de que el museo es parte de una conversación compleja que hoy día estamos mirando a través de ciertos ejercicios dialogantes, ¿no? De buscarnos derroteros como una nueva constitución. mm. O sea, miren lo que está el país, ¿no? Sí, claro. Eh,
Entonces, bueno, creo que no estamos tan ajenos a aquello, ¿no? O Claro, sea, somos sí, parte de ese entramado de nuevo, ¿no? sí, sí. Y ahí hay otra imagen que me gusta mucho, que es hablar del entre de los museos, ¿no? Ujú. Porque tenemos nuestro parque forestal y nuestra quinta normal, y estos dos museos se miran, ¿no? A una distancia de 4 kilómetros más o menos, y lo que acontece en ese entre, digamos, es un universo, Sí, ¿no? Es un universo. Ya estoy hablando ya más del transitar entre uno y otro. mm, Y lo que acontece ahí, digamos, una cantidad de posibilidades también que me parece que puede ser un elemento que de nuevo nos sitúa claro, en una conversación de sí, complejidades sí. atractivas, digamos. Sí, pues eso que tú dices es absolutamente clave, sin duda. El museo no puede solamente mirarse a sí mismo, ¿no? Eh, Mm, la dinámica actual, digamos, de la ciudad es extraordinariamente intensa, no solo diversa, o sea, casi resulta como, incluso como redundante decirlo, pues hay un fenómeno, digamos, eh, yo diría como intensa complejidad y al mismo tiempo también, también de conflicto, ¿no? En el sentido como productivo del término, ¿no? Por lo tanto, claro, en ese sentido el museo también es una piel, ¿no? En una superficie de inscripciones, por decirlo así. Eh, eh, como, como, como como cuerpo arquitectónico localizado, ¿no? En esas, a su vez en esa especie de frontera próxima que es el parque forestal, que está al lado del río, en fin. O sea, claro. el relato o los relatos que concita esa cuestión, yo pienso, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, no solo no debieran pasar despercibidos para el museo, sino que el museo debiera en lo posible poder elaborar algo con eso, ¿no? Por supuesto. Y claro, en ese sentido el concepto de arte o de artes visuales, eh, por lo menos para mí, yo creo que compartimos esto, es absolutamente expandido, ¿no? Eh, eh, que es una cuestión que tiene que ver con el reconocer la dimensión estética o lo estético como una dimensión formal y contextual en toda elaboración, ¿no? Claro. En toda elaboración, podríamos decir, humana, ¿no? Eh, colectiva o Que es individual. contrario a la anestesia, ¿no? Claro, al contrario a la anestesia, sería una Que es entrada, contrario una a la anestesia. hipersensibilización, una cosa así. Claro. Sí, Sí, pues. y bueno, claro, efectivamente, no solo los estímulos son muchos, sino que la, em, el material es mucho y es al mismo tiempo cambiante, ¿no? Porque la ciudad, ese espacio, esos 4 kilómetros se están transformando constantemente, ¿no? Hay cosas Mutan. que surgen, desaparecen, reaparecen, aparecen otras. Eh, en ese sentido, la ciudad es una especie de gran palimpsesto también, ¿no? Por Eh, supuesto. Sí, sin duda. de muchos, Sin en duda. muchos Y, aspectos. es algo bastante interesante de seguir observando. Mm, Y quizás uno se remite a este recorrido en tanto que llevamos un año y medio sin caminar mucho, ¿no? Sin absolutamente, sí. desgastar zapatos, Sí, ¿no? En donde las es cierto. pantuflas han sido quizás la anestesia, ¿no? Sí, Y creo que ahí hay un elemento que por lo menos yo he detectado en este último tiempo de volver a caminar por el centro también, que ujú, tiene, y transitar por los dos museos, las dos sedes. eh, Hay cosas de nuevo que hay que seguir observando, ¿no? sin Y ahí duda. es donde la mirada, digamos, tanto del artista como en su espectro amplio, como también la sensibilidad del poder observar, digamos, este entramado, se hace aún más pertinente, ¿no? Eh,
digo, ¿qué va a acontecer en los próximos años también con todo esto que hemos Mm, presenciado? mm, mm. O sea, creo que eh, hay mucho también que seguir atendiendo, ¿no? Sí, Y claro. bueno, un museo, nosotros también como académicos, docentes, digamos, Mm, también debemos seguir atendiendo. sin duda. Eh, es complejo, es muy complejo, Es muy pero complejo. también veamos qué es lo que pasa con esto, ¿no? O sea, estamos Exacto. en una etapa donde no sabemos si esto está, bueno, hablábamos de esto al principio que no alcanzó a quedar registrado, ¿no? Mm, Que era la imagen de Truman Show cuando choca el sí, pues. bote con el cielo, ¿no? Estamos en esa instancia para descubrir si es que hay escalera y puerta que nos lleva a la Claro. carretera Mm, o como decíamos, volvemos al punto de inicio, ¿no? O sea, exacto, claro. estamos todavía arriba del bote. Sí, sí. En cierto modo estamos ahí veleando o remando, no sé, no me acuerdo qué era lo que hacía el sujeto este. Sí, Bueno, sí, bueno, Cristo, que era el personaje, ¿no? mm, Le lanzaba truenos, de veras, relámpagos, claro, claro, claro. le lanzaba, digamos, a partir de sus controles, su central de datos, le mandaba todo aquello. Las condiciones de la escenografía. Daniel, bueno, te agradezco el tiempo, el interés, ¿no? Y la conversación ha sido realmente interesante y con muchas aperturas, digamos, como para Sí, seguir conversando en otros pasillos. por supuesto, la conversación de pasillo que vuelva es muy necesaria, porque además es una conversación, digamos, en algunos casos puede ser tempestuosa, Mm, en sí, otros casos también puede ser como muy inédita. mm, Yo te agradezco, por supuesto, la invitación y siempre disponible para conversar y excelente. proyectar ideas que creo que es por lo menos lo que a mí me mueve permanentemente, ¿no? Sí, sí, pues y, eventualmente concretar proyectos Sí, a futuro, en un futuro mediato, muy mediano. necesario, sí, muy Mm, necesario poder lograr acciones concretas, sí, eh, destinar horarios, o sea, volver a esta agenda sí, que pues, teníamos antes, ¿no? sí, sí. Mm, Que era muy enriquecedora. exacto. Bueno, pues, muchas gracias y nos veremos. Nos vemos, pues. Así cerramos el Así capítulo de hoy. cerramos. Sí, Con una nos despedida. vemos. Y nos encontramos por ahí. Un Exactamente. abrazo. Un abrazo para ti. Tú también.